Tras su inesperada victoria, Zaiko solo se quedaría viendo fijamente en dirección a donde el Super Saiyajin 16 se había desvanecido. Este sentiría algo extraño de igual manera, pues dentro de todo no era la victoria que este había esperado. El Super Saiyajin 16 desaparecería de su cuerpo finalmente, retirándose de la arena de combate sin decir la más mínima palabra. De todos los guerreros y combates que habían acontecido hasta ahora, ese era el único en donde los contrincantes no habían desarrollado un vínculo, o bien que alguien en las gradas empatizara con alguno de los dos. La frialdad de Zaiko no caería muy bien al resto de guerreros o a la mayoría de estos, pero entre todos habría uno que sí bajaría de la arena a encararse con él. Este sería nada menos que Goku Mystic, quien solo se vería fijamente con Zaiko, quien luego de unos tensos momentos le preguntaría si lo conocía. A Goku esto lo tomaría por sorpresa, pues esa versión de Zaiko parecía no saber que él era su padre y que encima no le tenía odio ni resentimiento. Goku solo extendería su mano, felicitándolo por la victoria, y diciendo que esperaba enfrentarse a él de alguna manera en este torneo. Zaiko estaría un tanto dudoso por este acto de fraternidad, por lo que solo seguiría adelante sin decir palabra ni nada por el estilo. Sin duda alguna, ese Zaiko era una versión bastante extraña y enigmática, la cual realmente tratarían de conocer mejor para saber más sobre su origen. El torneo avanzaría, donde los primordiales invitarían a los siguientes dos combatientes a la arena del torneo. En este caso los llamados a pelear serían Goku Dios Dragón Celestial, contra el Super Saiyajin Omega. Este sería otro de esos combates los cuales muchos tendrían a la expectativa, debido a que presentaba a otro de esos guerreros imponentes y enigmáticos como en su momento lo fue el Super Saiyajin 20 Supremo. Ambos bajarían a la arena del torneo, hablando mientras se dirigían a la misma. Goku diría que estaba ansiando que llegara la hora de su combate, debido a que podía sentir un poder abrumador salir de su oponente. Omega respondería de manera un poco tajante, comentando que quizá en otra ocasión habría sido interesante ahondar en sus habilidades, pero este torneo realmente le parecía un trámite innecesario. Por ello, acabaría de la manera más rápida e inmediata todo combate que le tocara disputar. Goku diría que no fuese aguafiestas, pues esa no era la actitud de un Saiyajin. Este torneo tenía una gran importancia, pero los combates eran muy interesantes y divertidos. ¿Por qué tener esa personalidad tan osada y arrogante en un contexto como ese? Al llegar al medio de la arena del torneo, Omega estaría un poco harto de esas palabras. Este con un poco más de dureza, le preguntaría si acaso no había visto lo que había pasado hacía simplemente unos momentos. Ese sujeto que peleó antes fue imprudentemente consumido por la inexistencia, por lo que desapareció de manera definitiva de todo. No está vivo o muerto. No existe nada de lo que era en su momento, ni existirá versiones suyas en ninguna línea alterna de tiempo, espacio o dimensión. No había nada que hacer para salvarlo. Eso era lo que les pasaría a todos en la existencia si no tomaban acción rápido, por lo que este torneo era algo innecesario aunque fuese una blasfemia en contra de la manera de accionar de los primordiales. Al decir esto, este solo con abrir sus ojos crearía una tormenta de poder cósmico total y absolutamente demencial. La misma haría que incluso en las gradas del torneo tuvieran que sujetarse fuerte para no salir disparados por la misma. Todos quedarían impactados por el semejante despropósito de poder que tenía ese sujeto, siendo Takama el que peor lo tomaría. Este recordaría que hacía mucho este se enfrentó a Omega, y que el muy miserable había escondido su poder todo el tiempo, humillándolo al final de su combate. Otro que estaría muy intrigado por el poder de Omega sería el 20 Supremo, quien diría que tal como esperaba, ese sujeto no era un mortal o por lo menos no lo ha sido la mayoría de su existencia. Ese poder no era para nada algo natural. Goku y Vegeta dirían que era increíble. Tal cual lo recordaban, el poder de Omega era inalcanzable. Sin embargo, antes no eran tan destructivo. Parecía un poco fuera de sí. Dentro de todo ese desastre emergería un realmente aturdido Goku Dragón Celestial, el cual diría que no daba crédito a lo que había visto. Ese sujeto realmente estaba enfermo. Muchos en las gradas darían esta batalla más que decidida por temas lógicos, mas dos de ellos estarían poco más intrigados por el oponente de Omega. Goku Omnigod diría que esa versión suya poseería las mismas marcas en el cuerpo, las cuales representaban la liberación de los límites terrenales del cuerpo. Por lo tanto, su poder no podía ser poco. Goku Mystic diría que tenía la leve sospecha, que ese color dorado que recorría su cuerpo podría ser poder celestial. No podía darlo por hecho. Pero por ello quería observar mejor el combate.
Omega sería directo, y comentaría que como se lo había dicho, tenía que seguir los designios de los primordiales. Si él estaba en ese torneo era por algo en específico, por lo que sería mejor que mostrara su máximo poder antes de que lo eliminara de manera definitiva. Goku Absalón diría que entonces ese sujeto hablaba en serio. No iba con juegos en lo más mínimo. En ese caso, le mostraría el poder que desarrolló luego de cientos de años después de su pelea contra los Absalón. En vez de expulsar energía como todos los guerreros hasta ahora, solo comenzaría a liberar tensión de su cuerpo y mente. Con esto, comenzaría a hacer ataques a distancia los cuales parecían simple mímica. Omega comenzaría a percibir una extraña energía emerger de direcciones múltiples, esquivando de la nada un enorme dragón que saldría del suelo. En resumidas cuentas, una bestia así no tendría por qué ser una amenaza para Omega en lo más mínimo. No obstante, no era el dragón en sí, sino la energía que éste desprendía o de la cual estaba conformado. Omega diría que era inconfundiblemente poder celeste. ¿Cómo demonios podía un mortal tener acceso a ese poder sin haber sido Goku o Vegeta? Goku Absalón diría que ahora parecía más intrigado que antes. Le había dicho que tenía habilidades interesantes. Vegeta le preguntaría de Goku si eso era lo que pensaba, a lo que Goku asentiría. Eso era poder celeste tal cual como lo tuvo en su tiempo su Mystic 4. Omega, como ya habituaba, sería tajante, preguntando cómo había conseguido semejante poder. Goku Absalón diría que era un poder perteneciente al mundo de los dragones, los cuales eran seres místicos que tenían poderes increíbles. Esos avatares que emergían de las esferas del dragón no eran más que seres provenientes de otro mundo, más allá del terrenal reino de los dragones. Los dragones eran seres prácticamente primigenios, pues cada uno poseía una responsabilidad específica. Luego de mucho tiempo, Goku comprendió que el mundo de los dragones era solo una ramificación más grande del verdadero reino de estos, por lo que entrenó tan fuerte su mente y espíritu que ganó la potestad de controlar a los mismos. Había comprendido que el poder de los dragones era tan divino, que podía sellar lo que sea con solo tocarlo. Por lo que veía, lo había notado al instante. De manera increíble, pudo prevenir un ataque de otra dimensión. Lo que Goku y Vegeta Mystic no comprendían, era por qué Omega había decidido evadir ese ataque con tanta convicción. En teoría era invencible. Segundos después es que Goku lo recordaría. Siempre que no estuviera en la dimensión Omega era un mortal más. Supremamente poderoso, claro, quizá mucho más que todos torneo, pero un mortal al fin. Susceptible y vulnerable al daño físico, divino o demoníaco. Por ello es que era tan precavido. Contra poder celestial era casi imposible pelear de frente. Omega entendería el riesgo de esto, pues fuera de la dimensión alfa no podía ver la rama dimensional de cada uno. Es por ello que, a excepción de los que ya conocía, y de otro guerrero en específico, era muy difícil que conociera a su rival en inicio. Iría moviéndose entre el vacío existencial en dirección a Goku Absalón, quien al notar un mínimo movimiento llamaría miles de dragones quienes lo rodearían. Esto era complicado, pues Goku Absalón estaba cubierto de energía celestial. Incluso usando la modificación de realidad para atacarlo, podría defenderse al estar usando energía primordial. El 20 Supremo diría que ese Goku no era muy poderoso, a decir verdad. No obstante, era quizá junto al Super Saiyajin Infinity, uno de los guerreros más complicados de enfrentar por sus habilidades. Goku Absalón diría que si estaba listo, pues ahora le tocaba a él atacar. Sabiendo la magnitud de torneo, Goku Absalón usaría absolutamente todo su poder como dios dragón celestial para atacar, invocando no cientos ni miles, sino millones de dragones en dirección a Omega. La cantidad de estos seres celestiales era tal, que sería abrumador para todos ver semejante espectáculo. Por increíble que pareciera, Omega tendría que concentrarse en esquivar todo esto, pues un solo roce de alguno de esos ataques podría ser definitivo. Omega diría que entendía también que el torneo se llevara a cabo en un lugar como la inexistencia, pues al no haber tiempo ni espacio, estos no podrían modificar estos conceptos. Esto sería así, pues Omega trataría de ralentizar el tiempo para poder evadir de mejor manera, pero no había tiempo que modificar. En un debido momento, se cansaría de la situación, y volvería a crear exactamente la misma tormenta de energía colosal que había hecho anteriormente. Con esto no solo pulverizaría el millar de dragones celestiales que lo seguían, sino que dejaría todo tal cual al comienzo de la batalla. Miraría de Goku Absalón diciendo que lo comprendía.
Realmente había logrado ganarse su respeto como mortal, pues tenía habilidades que harían que este ganara cualquier pelea en este torneo. Cualquier pelea menos esta. Goku Absalón diría que había vuelto con esa personalidad arrogante, por lo que le haría cambiar de opinión nuevamente. Omega le diría que aceptaba su ataque de frente, pero que no se contuviera en lo más mínimo y que usara absolutamente todo su poder. Goku Absalón acataría, realizando exactamente la misma técnica de antes, pero con todo el arsenal de poder que tenía. Es decir, aún más inacabable. Un instante antes que estos impactaran en Omega, un centenar de millones de cadenas saldrían de todas las direcciones, aprisionando a cada dragón, y reduciéndolos a nada. Vegeta Mystic diría que no podía creerlo, pues eran las mismas cadenas malditas que él utilizaba cuando era el dios de los infiernos. Omega una vez más demostraría una increíble superioridad ante su rival, y dejando claro que estaba totalmente por encima de este. Takama y el 20 Supremo casi al unísono dirían que era un ser increíble, y que sin dudas era alguien que no se imaginaban siendo derrotado. Goku Absalón comprendería la superioridad de Omega, diciendo que tenía razón en ser tan engreído. Realmente era mucho más fuerte. Omega diría que como lo había dicho, este no buscaba sentirse superior a nadie. Este solo quería acabar lo más temprano posible dicho torneo, para finalmente cumplir su sacrificio. Aún así, también era cierto lo otro. Según lo que había visto en el torneo, era más que probable que contra cualquier otro tipo de rival este hubiese terminado como ganador. El poder que tenía realmente era digno de toda admiración, pues podía contra quien sea que no conociera los límites del poder celestial. Es así como luego de una breve pero compleja pelea, Omega terminaría como ganador.